Le doy gracias al Señor, amén, por este privilegio que me da. Amén. El pastor se pone muy contento cuando sale de viaje porque va a descansar, pero yo me pongo a temblar. Yo me pongo nerviosa. Pero una vez yo le dije al Señor, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Y creo que el Señor me tomó la palabra. Y aquí estamos para alabar y glorificar su nombre, para servirle. ¿Amén? Y en esta hora vamos a entrar a la palabra del Señor. Y les pido que abran sus sagradas escrituras, ahí en el libro de Cantares. Cantares capítulo 1. Cantares capítulo 1, versículo 6, en la parte C. Vemos que nuestro versículo está dividido en tres partes. Nosotros vamos a leer solamente la última parte, donde dice, me pusieron. Amén. La última parte del versículo 6 es la parte que vamos a leer. Amén. Cantares 1:6, parte C. Amén. Y la palabra del Señor dice, así lo vamos a leer todos unidos. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Una vez más le damos lectura. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía no guardé. Cierre sus ojos en esta hora, hermano. Le vamos a pedir al Señor que Él sea el que hable a nuestras vidas. Amén. Bendito Dios y oh Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Porque tú nos permites, Señor, alabar y glorificar tu nombre, Señor. Porque es un deleite, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí en pie, Señor, tal vez con luchas, con tribulaciones, tal vez con enfermedad, Señor. Pero hasta aquí tú nos mantienes en pie, Señor, porque hemos decidido, Señor, recibir palabra, recibir bendición de tu parte, venirte a adorar y glorificar, mi Señor. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que uses mi vida, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de mis labios, que seas tú el que hables, Señor. Unge, Señor, nuestra vida, Señor. Derrama ese aceite fresco, Señor, sobre nuestra vida, Señor. Trae entendimiento, Señor, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que podamos entender, Señor, lo que tú tienes para nosotros este día, Señor. Te lo pido en el nombre de tu amado Jesús. Gracias, mi Señor. Amén. Pueden tomar su lugar, hermano. Dice esta parte de la escritura que acabamos de leer. ¿Cómo dice, hermano? Me pusieron a guardar a las viñas, y la viña que era mía no la guardé. El título que yo he puesto, hermano, a esta palabra que quiero compartir con ustedes es: ¿y tú estás cuidando tu viña? ¿Y tú estás cuidando tu viña, hermano? Y vamos a ver a qué clase de viña nos estamos refiriendo en esta hora. Una viña, hermano, es un terreno plantado de vides. ¿Sabemos lo que es vides? Son uvas. Amén. Uno de los simbolismos de la viña en la Biblia es bendición de Dios. Amén. Y fíjese que me puse a buscar cómo era el cultivo de las vides, cómo se formaba una viña. Y algo curioso que tiene este fruto es que el lugar donde le gusta crecer o donde mejor se puede dar este fruto es en lugares de laderas, que son como pendientes montañosas. Son los lugares más factibles para estas viñas, donde mejor se pueden cultivar. Y les voy a hablar de cómo era el cuidado en los tiempos bíblicos de una viña. La preparación, hermano, de la tierra para empezar a cultivar o para empezar a sembrar vides
no es igual a la de los demás. Sabemos que cuando se prepara un terreno para el cultivo, pues se ara. Y se usan a veces bueyes para arar la tierra. Y la persona solamente está guiando a estos animalitos para empezar a arar la tierra. Pero en el caso de las viñas es muy diferente. Porque el lugar, en los tiempos bíblicos, el lugar donde se ponían estas vides, estos viñedos, era un lugar muy pedroso. Ahí les gusta estar a las vides. Entonces, la persona que empezaba a preparar la tierra tenía que quitar con sus propias manos las rocas grandes. Solamente las rocas grandes, porque las pequeñas ayudaban a conservar la humedad en la tierra. Y eso era bueno para la tierra. Entonces, una característica para la preparación de la tierra es que la persona que cultivaba estas plantas, las vides, tenía que hacer todo a mano, con mucho esfuerzo. Tenía que usar azadón, tenía que usar pico, palas, todo lo necesario para preparar la tierra de cultivo. Era un trabajo muy difícil de hacer, porque necesitaba mucho esfuerzo. Y para tener un buen éxito, hermano, para que estas vides crecieran adecuadamente, era necesario colocar una cerca de piedras alrededor. Una cerca de piedras, hermano, en diferentes tamaños, lo que hacía que la tierra que estaba suelta no se fuera para otro lado, permaneciera en su lugar. Por lo cual era necesario hacer ese vallado, hermano, alrededor de esas vides. Punto número 1 era mantener la tierra en su lugar. Pero también en la palabra del Señor nos hace mucho mención acerca de las viñas, acerca de las vides. El salmista nos habla ahí en el Salmo 80:12 y dice así: ¿por qué amortillaste sus vallados y la vendimia todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Aquí nos está dando un ejemplo de aquellas vides que no tienen una protección, aquellas viñas que están descubiertas, que no tienen un vallado. Los animales pueden entrar con mucha facilidad, los depredadores pueden entrar y acabar con ellas. También en Cantar de los Cantares, hermanos, nos habla acerca de unos animalitos que pueden destrozar estas vides, que son las zorras. Las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Entonces era necesario, hermano, que una viña llevara forzosamente un vallado alrededor para poder cubrir las vides, para que las vides estuvieran seguras y no estuvieran desprotegidas, para que era una protección en contra de los animales, en contra también de ladrones, y para que la tierra permaneciera junta, hermano. Es necesario, hermano, era necesario construir una torre de vigilancia en medio de esta viña, y en esa viña había una persona que se mantenía varios meses vigilando que nadie se acercara a esta viña. Como ya les comentaba al principio, hermanos, una viña en la palabra del Señor es significado de la bendición de Dios. Y en esta hora, esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón primeramente, hermano, es una palabra para las familias. En Cantares dice: me pusieron a cuidar las viñas, y la viña que era mía, no cuidé. Una viña es una bendición de Dios, ese es su significado. Y la palabra del Señor dice ahí en Salmo 127:3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Una herencia es una gran bendición, hermano. Y debemos de cuidar esa viña que Dios ha puesto en nuestras manos, que es nuestra familia. Hay familias que tal vez tienen 2 integrantes. La mujer y el hombre solamente es un matrimonio y es una familia. Y hay familias que tienen
a papá, mamá e hijos. El Señor nos manda a cuidar a nuestras familias, cuidar nuestras viñas. Es nuestra responsabilidad, hermanos, mantenerlas cuidadas, levantar un vallado alrededor de ellas para que en ellas haya protección, para que nadie se pueda acercar a ellas y las dañe, hermano. Y eso es responsabilidad de nosotros como padres. Es responsabilidad del matrimonio mantener a la familia unida. No solamente de la mamá, no solamente del papá, de los dos es responsabilidad hacer un vallado, hermano, alrededor de la familia, alrededor de esa viña que Dios ha puesto en tus manos. Porque va a haber un momento en el que el Señor nos llame a cuentas, hermano. Y así como el Señor repartió talentos a unos hombres, el Señor también nos va a pedir a nosotros cuentas y nos va a decir, bueno, yo puse en tus manos un regalo, puse en tus manos 2 regalos. ¿Qué es el fruto que me estás dando? Nosotros vamos a dar respuesta de esos regalos que Dios ha puesto en nuestras manos, de esa hermosa herencia que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Dios nos llama a cuidar nuestra viña, hermano, que Él nos ha confiado en nuestra familia. Como ya vimos el cuidado de una viña, es necesario levantar vallado alrededor de ella. Debe de hacerse el trabajo con mucho esfuerzo y debe de haber todo el tiempo un vigilante que esté al tanto y cuidado de la viña para que nada sea dañado. La familia, hermano, es la base de la sociedad. Es la base de la sociedad, hermano, pero en la actualidad la familia está siendo destrozada, está siendo hecha trizas a causa de la maldad del hombre. En la actualidad a muchos ya no les importa la familia. En la actualidad dicen, es que ya son otros tiempos. Hasta yo he escuchado que a las mamás dicen, ya modernízate, mamá. Estamos viviendo otros tiempos, eso era en tu tiempo, pero ahorita estamos viviendo otro tiempo, ya los tiempos cambiaron. Pero hermano, entonces ¿por qué la palabra del Señor nos dice que Dios ha sido el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y si el Señor nos da una instrucción en la palabra, es porque así debe de ser. El Señor no cambia. Las recomendaciones que el Señor nos da en su palabra no cambian. Van a ser siempre, hermano. Y por eso en la actualidad hay tanta destrucción de familias, hay tantos divorcios, porque el enemigo ha metido ideologías de libertinaje. Pero el Señor hoy nos quiere llamar, hermano, a que pongamos sobre nuestra familia, sobre esa viña, un vallado que la proteja de los destructores, de esas zorras, hermano. Dice la palabra del Señor ahí en Cantares, que hay zorras, hermano, que empiezan a subir sigilosamente. Una característica de las zorras, hermanos, es que pueden subir sigilosamente. No dejan huellas, no dañan aparentemente, no se nota su presencia. ¿Y sabes que a veces así el enemigo trabaja dentro de las familias? Sutilmente. Empieza a envolver a los hijos, empieza a envolver a la mujer tal vez a la cabeza del hogar, sin darse cuenta. Y el Señor hoy nos llama a cuidar nuestra viña de esas zorras que echan a perder el fruto. Son sigilosas, hermano, no hacen ruido, no dejan huella, pero están presentes. Hoy el Señor te llama a vigilar y ver, ¿hay alguna zorra que se quiere subir al vallado que está alrededor de tu viña? Tal vez no nos hemos dado cuenta y ahí está. Es tiempo, hermano, de que pongamos atención y que veamos el consejo de la palabra del Señor que Él quiere traer a nuestras vidas. Amén. Y en la palabra del Señor, hermano, podemos encontrar estrategias. El Señor nos muestra, nos indica el camino que debemos de seguir. Y es nuestra decisión si queremos tomar el consejo de la palabra o tomar el consejo de aquel que está en el mundo,
que a veces se nos hace más fácil ir y consultar a tal vez a personas que están allá afuera. Pero lo mejor, hermano, es tomar consejo de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es viva, hermano, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Y si tú la escudriñas y si tú haces lo que ella te dice, obtendrás la victoria. Y podrás estar atento, podrás estar alerta y cuidar esa viña que Dios ha puesto en tus manos. Amén. En la palabra del Señor, hermano, se nos habla acerca de un hombre, el cual era copero, Nehemías. Nehemías era copero del rey Artajerjes. Y dice la palabra del Señor ahí en el libro de Nehemías, que Nehemías estaba triste. Y el rey podía ver esa tristeza que había en Nehemías. Estaba triste Nehemías. El rey le dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? ¿Qué te sucede? Nehemías le empieza a platicar al rey que la ciudad donde estaban sepultados sus padres había sido destruida. ¿Sabemos cuál es esta ciudad, hermano? La ciudad de Jerusalén. Fue cuando el pueblo de Israel fue cautivo. Los muros de la ciudad de Jerusalén fueron destruidos, fueron quemados, fue destruida completamente la ciudad. ¿Y sabes qué, hermano? Dios permitió esa destrucción, porque Dios habló insistentemente a su pueblo: regresa a mí, oh pueblo, quiero lo mejor para ti. Le habló en numerosas veces, hermano. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? No atendió al llamado del Señor, no atendió al consejo de la palabra del Señor. El Señor permitió que esos muros que protegían la ciudad fueran derribados. Permitió que la ciudad fuera cautiva, que los pobladores fueran cautivos, hermano. Pero hubo un hombre que Dios puso en su corazón empezar a reedificar esos muros caídos. Tal vez tú puedas pensar en esta hora, pero ¿qué puedo hacer si ya esta situación tal vez en mi familia está muy avanzada? Hay veces que la familia está ya en partículas, hermano, está destrozada y no sabemos qué hacer. Y tal vez lloramos y nos preocupamos y nos angustiamos y no vemos salida. Y tal vez Nehemías en su razón humana pensaba, pero ¿cómo yo voy a ser el iniciador de esta reedificación de los muros? ¿Cómo puedo hacer yo? Pero ¿sabe qué, hermano? Él tuvo valentía y se levantó. Y se levantó y fue. Y el rey le autorizó ir a esa ciudad. Y vamos a ver en esta hora, hermano, las estrategias que Nehemías usó para volver a levantar esos muros. Tal vez tú sientas que los muros de tu viña están destruidos. O tal vez tú sientas que los muros de tu viña están desprotegidos. Pero hoy el Señor quiere que vuelvas a reforzar esos muros, que los vuelvas a reconstruir, que vuelvas a poner ese cimiento firme, que es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Y no es fácil, hermano, no es fácil. Podemos encontrar en la palabra del Señor que Nehemías tuvo muchos obstáculos. Nehemías tuvo muchas dificultades, hermano, pero Nehemías no bajó la guardia. Nehemías siguió una serie de pasos los cuales lo llevaron a obtener la victoria y esos muros pudieron ser reconstruidos. En esta hora vamos a ver esos pasos que Nehemías siguió. Vamos a abrir nuestra palabra, hermanos. Les invito a que abran sus sagradas escrituras ahí en el libro de Nehemías. Amén. Mantenga abierta ahí su palabra, hermano. Ahí en Nehemías. Vamos a estar viendo a partir del capítulo 2. Tal vez en su casa usted lo pueda leer con más calma, porque pues sí está un poquito largo y no quiero ahorita
que nos la pasemos solamente leyendo. Vamos a resumir y vamos a ver los pasos que Nehemías siguió para poder reedificar nuevamente esos muros, esa protección. Amén. Paso número 1. No solamente te preocupes, ocúpate de la situación. Nehemías tenía, hermano, una gran tristeza y preocupación por su ciudad. Pero él no solamente se entristeció y no solamente se preocupó. Él se ocupó de la situación. No sabía a lo que se iba a enfrentar, hermano, mas sin en cambio tomó el valor y puso en acción lo que Dios había puesto en su corazón. Dice ahí Nehemías capítulo 2, versículo 12. Me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Y dice el versículo 18, hermano, más adelante: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y le dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para el bien. Nehemías, hermano, no solamente se preocupó, no solamente se entristeció, se ocupó de la situación, se ocupó de lo que Dios había puesto en su corazón. Por ahí dicen que las mamás, hermanos, tenemos un sexto sentido. ¿A poco no? Pero ese sexto sentido yo les voy a decir quién es. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que empieza a inquietar tu vida y decirte: ¿sabes qué? Algo está pasando con tu herencia. ¿A poco no les ha pasado? Y hasta se lo decimos a nuestros hijos: no, es que yo siento que tú estás haciendo mal. El hijo por acá: no, yo no. ¿Cómo crees? Y cuando pasa, hermano, la catástrofe, las mamás tenemos que decir: te lo dije. Te lo dije. Porque Dios muestra, hermano, a la cabeza de hogar, a la mamá, Dios le muestra, le hace sentir el Espíritu Santo que algo está pasando. Y nos debemos de ocupar, debemos de hacer caso al llamado del Señor, hermano. No solamente preocuparnos, sino ocuparnos de la situación, hermano. En la palabra del Señor se nos menciona a la mujer virtuosa. La mujer virtuosa, dice ahí Proverbios 31:13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Pero dice: busca, busca. A Nehemías, hermano, nadie lo fue a buscar. Nehemías fue al lugar de la acción. Él fue a buscar. Él fue a explorar el territorio donde Dios lo había mandado a trabajar. Dice la palabra del Señor, hermano: pedid y se os dará. El que busca, hermano, halla. Y como ya les decía, la palabra del Señor nos habla de esta mujer virtuosa. Busca. La mujer virtuosa busca. Busca aquello que necesita su familia. Busca, indaga. Muchas veces nos dicen que las mujeres somos muy curiosas. Y sí, somos muy curiosas porque nos gusta indagar, nos preocupamos por la situación y no descansamos hasta que encontramos. Así debe de ser la mujer, hermano, de Dios: buscar, buscar. Buscar aquello que sustente, que solvente a tu familia. Y no solamente les estoy hablando de situación económica, les estoy hablando de una situación espiritual. Porque es lo principal, hermano. La búsqueda, hermano, debe de ser lo primero que debemos de hacer. Buscar dónde está la falla, dónde está el error, qué es lo que está sucediendo, cuál es esa zorra que se está subiendo sigilosamente.
Porque para aquellos, hermano, que cuidan las viñas, me imagino que no era nada fácil atrapar una zorra. Porque estas zorras pequeñas son muy hábiles. No dejaban ni siquiera huella. Aquel que cuidaba las viñas debía de buscar con cuidado, sigilosamente, hasta encontrar. Hoy el Señor te manda, hermano, que te ocupes de la situación, que pongas tu mirada atenta a tu viña, para que puedas detectar cuál es ese depredador que la quiere lastimar, cuál es ese depredador que la quiere destruir, hermano. Gloria sea al Señor. En la palabra del Señor también nos dice, hermano, ahí en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Instruye. Es responsabilidad, hermano, de los padres instruir a sus hijos desde la niñez, desde que son pequeños. Instruye al niño en su camino. El hogar cristiano debe de ser fundado en la palabra y el camino de Dios. Y esto es responsabilidad, hermano, de los padres. No de la maestra de culto infantil, no de los maestros de la escuela dominical, porque a veces les queremos cargar a ellos la responsabilidad y decir, no, es que usted no le está enseñando bien. Hermano, en la palabra del Señor nos indica que los padres somos los responsables de llevar a cabo esta instrucción. Esa instrucción. ¿Estás instruyendo a tu hijo en el camino del Señor, hermano? ¿Le estás guiando? ¿Te estás preocupando por esa instrucción? No oigo aménes, hermanos. Así es. Nos debemos de preocupar por esa instrucción, hermano, porque dice algo bien hermoso en esta palabra. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Tal vez sí se pueda alejar, hermano, pero hay muchos testimonios de personas que en su niñez la traían a la dominical. Se alejaron del Señor. Cuando tuvieron pruebas, cuando tuvieron dificultades, hermanos, ellos sabían dónde estaba la respuesta a su necesidad, a su aflicción. Y ese, hermano, ese lugar es ante las plantas del Señor. Pero eso es responsabilidad de nosotros, los padres, instruir a nuestros hijos, cuidar a esa viña, crear esos cimientos firmes, hermano, en nuestros hijos, para que no puedan ser destruidos por el enemigo. Amén. Tal vez, hermano, decimos, tal vez mi hijo ya es grande, ya es mayor, no puedo hacer, ya no puedo tomar yo elecciones por él. Sobre todo en la adolescencia, hermano, ellos empiezan a tener otra ideología. Su mente, sus hormonas empiezan a funcionar de una manera muy diferente. Mi pequeño, bueno, yo lo veo pequeño, tiene 12 años, está empezando apenas con este proceso difícil. Y yo me angustio y digo, Señor, dame sabiduría para saberlo instruir, porque yo no quiero que él se aleje de tu camino. Y en una ocasión me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿sabes qué? De lo único que te debes de ocupar es tenerlo en la iglesia. No lo dejes en la casa. No lo dejes ahí. Aunque no quiera, llévate a la iglesia. Aunque vaya rezongando, aunque esté de malas dentro de la congregación, llévalo. Porque eso a ti te da una seguridad. Eso a ti te da una garantía que él tarde o temprano va a ser tocado en ese lugar por el Espíritu Santo. Es una seguridad, hermano. Tal vez tú de aquellos que tienen hijos adolescentes digas, ay, es que prefiero dejarlo en la casa a traerlo y que ande con su carota. No los descuides, hermano. Tenlos a tu lado. Tenlos ahí junto a ti. Y tarde o temprano ellos van a tener un encuentro personal con el Señor, hermano. Porque la palabra del Señor no miente, hermano. La palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero primeramente debes de creer tú. Primeramente debes de hacer tu trabajo.
Primeramente te debes de ocupar. Ya no te lamentes, hermano. Ocúpate de la situación. Agarra las armas que el Señor te está dando por medio de su palabra. Porque el Señor nunca falla, hermano. El Señor es sabio. Gloria sea al Señor. El primer paso que siguió Nehemías, hermano, fue ocuparse de la situación. Ir a explorar el territorio. Buscar aquello que estaba pasando en esa ciudad derribada. El paso número 2, hermano, para que nuestra familia, nuestra viña pueda mantenerse amurallada, protegida, hermano. Nehemías tuvo varios adversarios, los cuales querían impedir, hermano, la reconstrucción de los muros. Hubo 2 hombres que se levantaron. ¿Sabe quiénes fueron? Así es, Tobías y Sanbalat. Fueron unos hombres, hermanos, los cuales incluso se burlaron, se mofaron de Nehemías. Vamos ahí a Nehemías capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Ay, ¿qué estaban haciendo ellos, hermanos? Se estaban burlando directamente de Nehemías. Incluso Tobías le dice: incluso si una zorra se sube por ese muro, se va a caer. Eso era lo que decía este Tobías. Y Sanbalat se burlaba y decía: ¿qué hacen estos débiles judíos? Porque para sus ojos, hermano, ellos estaban siendo débiles. Para sus ojos ellos no tenían fuerzas. Para sus ojos ellos eran unos cobardes. Pero para los ojos de Dios, hermanos, en ellos había valentía. En ellos había decisión, hermanos, por reedificar esos muros que habían sido tirados, hermano. Paso número 2. Dice el versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué hizo Nehemías, hermano? Nehemías oró. Paso número 1, ocúpate. Paso número 2, clama al Señor. Fue lo que hizo Nehemías. Clamó, hermano. Dijo: oye, Dios nuestro, que somos objeto de sus burlas, que somos objeto de su menosprecio. Porque tal vez para el mundo, hermano, nosotros no podamos hacer nada. Tal vez el mundo nos ve y diga: pero mira la situación que estás, y me estás predicando, y me estás diciendo. Tal vez el mundo se pueda burlar de ti. Tal vez aquellos hijos de oscuridad se puedan burlar de ti y no vean en ti, hermano, las cualidades. No vean tal vez en ti las fuerzas para poder levantar ese vallado alrededor de tu viña, para poder sacar adelante a tu familia, hermano. Pero el Señor está viendo algo en ti, está viendo la capacidad. Que si el Señor te ha dado esa herencia, que si el Señor te ha dado esa viña, es porque tú la puedes sacar adelante. Es porque tú tienes el valor para hacerlo, hermano, en el Señor.
Nehemías levanta clamor, hermano. La arma poderosa del cristiano siempre debe de ser la oración. La oración es el arma de todo cristiano, hermano. Por ahí hay una frase que dice: las batallas se ganan de rodillas. Pero lamentablemente, hermano, a veces no nos gusta orar. No nos gusta buscar al Señor. No nos gusta dedicarle un tiempo al Señor, hermano. Y tal vez digamos, yo lo hago en mi casa. Hay quienes sí lo hacen. No digo que no. Hay personas que dedican su tiempo devocional al Señor. Pero hay personas que dedican el tiempo en otras cosas. Tal vez el trabajo, el quehacer en la casa. Hermano, todos tenemos cosas que hacer. Todos tenemos miles de ocupaciones. ¿Qué pasó cuando Jesús visitaba la casa de María y Marta? Marta estaba ocupada, estaba afanada, mientras el Señor Jesucristo estaba en su hogar. ¿Y qué hizo María? María lo recibió y se postró ante sus pies. Marta le reclama al Señor Jesucristo y le dice: Señor, mira que yo estoy trabajando y María está ahí sentada. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? María está tomando la mejor parte. María está tomando la mejor parte, que es estar postrada ante los pies del Señor. Esa es la mejor parte, hermano. Eso es lo que el Hijo de Dios debe de hacer: postrarse ante los pies del Señor, ante cuando hay situaciones difíciles y cuando no las hay, hermano, porque la oración trae fortaleza. La oración, hermano, trae respuesta a aquel que lo necesita. Pero a veces los cristianos somos comodines. Solamente queremos orar, solamente queremos buscar al Señor cuando estamos pasando por dificultades. Pero cuando vemos que estamos bien, hermano, no queremos buscar. No queremos buscar. La oración te trae fortaleza. Aquel que está buscando al Señor, hermano, va a pasar por dificultades. Va a pasar por luchas. Y si tal vez tú no ves que hay luchas y dificultades, es porque algo está fallando, algo está pasando. Debemos de buscar, hermano, el rostro del Señor. Debemos de buscarle, hermano. No esperemos a que haya un momento difícil, a que haya una tribulación fuerte, hermano, para buscar el rostro del Señor. Le debemos de buscar en todo tiempo. Buscar esos tiempos de intimidad con el Señor, hermano. Porque la oración es fortaleza. La oración te trae fortaleza. Tal vez tú digas: es que no aguanto orando mucho. Inténtalo, hermano. Empieza tal vez un día 5 minutos, al otro día 10 minutos. Que vaya progresivamente, hermano. Y verás que va a haber un tiempo en el que no te vas a querer levantar, porque vas a sentir la presencia del Señor en tu vida. Porque así es, hermano. Cuando tú estás orando, tienes una comunión íntima con el Señor y no quieres que esos momentos terminen, porque estás siendo bendecido, porque estás teniendo un encuentro cercano con tu Señor, hermano. Las batallas se ganan de rodillas. Y cuesta trabajo, hermano. Cuesta trabajo. Pero trae respuesta y trae resultados. Lo podemos ver en la palabra del Señor. Nehemías vio resultados, hermanos. Sus enemigos fueron avergonzados. Sanballat y Tobías fueron avergonzados, a pesar de que ellos no querían que la obra del Señor fuera hecha. Nehemías clamó a su Señor. Le dijo: mira, Señor, que somos su burla. Así debe de ser también el cristiano, hermano, orar. Si tú estás viendo que tu viña está siendo atacada, dobla tus rodillas. Dile: Señor, yo no quiero que mi viña sea dañada. Yo pienso que lo que más puede dañar, hermano, a una persona que tiene familia son sus hijos. Son sus hijos. Pero lamentablemente solamente nos ocupamos, hermano, de la situación cuando vemos que hay un problema.
Pero cuando vemos que aparentemente todo está tranquilo, también nosotros estamos tranquilos y no hacemos nada. No esperes a que sea demasiado tarde, hermano, busca. Si tú ves que está habiendo un problema, busca. ¿Cuál es ese problema? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está ese depredador que quiere dañar tu viña? Dobla tus rodillas y busca la guianza del Espíritu Santo. Y Él te va a guiar y Él te va a mostrar, hermano, el camino que debes de seguir. Porque yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, ninguno queremos que nuestra viña sea dañada. Al contrario, queremos, hermano, que nuestra viña sea hermosa, que nuestra viña dé frutos, que nuestra viña dé un hermoso vino, fragante, agradable delante de la presencia del Señor, hermano. Yo creo que es el deseo que todos tenemos aquí. Y también es el deseo del Señor, hermano, porque los pensamientos del Señor son de paz para nosotros, hermanos, y no de mal. Pero nos debemos de ocupar. Debemos de buscar de la presencia del Señor día a día, de la guianza del Señor, hermano. Si tú estás pasando por una situación difícil, dobla tus rodillas. Dobla tus rodillas. Levanta clamor ante la presencia del Señor y verás respuesta, hermano. Porque su palabra lo dice, nunca vi un justo sin respuesta. Nunca vi un justo sin respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice la palabra del Señor. Pero tienes que clamar, hermano. Tienes que clamar al Señor y Él te va a responder en cualquier situación, hermano. Porque el poder de la oración te salva de situaciones difíciles. El poder de la oración, hermano, te liberta del miedo. El poder de la oración mueve y abre los cielos, hermano. El poder de la oración te protege del enemigo y protege tu vida, hermano. Nehemías levantó clamor y tuvo una respuesta. Pero ¿qué más hizo Nehemías, hermano? No nada más se ocupó de la situación. No nada más dobló sus rodillas y clamó. Monta guardia, día y noche. Mantente vigilante, día y noche. Nehemías sabía que había oposición, hermano, y que aquellos hombres estaban muy molestos. Dice ahí en Nehemías 4:7, hermano. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los moabitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. No solamente se enojaron, dice que se encolerizaron, o sea, algo más. Su ira, hermano, estaba a lo máximo. Ellos estaban muy enojados porque estaban viendo que los muros estaban siendo levantados, que Nehemías, que los que estaban trabajando para la edificación y reconstrucción de esos muros estaban teniendo éxito. Ellos no nada más se enojaron, hermanos, se encolerizaron. ¿Sabes? Que cuando nos empezamos a ocupar, cuando nos empezamos a llegar al Señor en oración y a clamar al Señor, al enemigo no le gusta. Al enemigo no le gusta que tú busques al Señor. Y se enoja, se enfurece, se encoleriza, hermano, y trata de buscar la forma de dañar y derribar esos muros que ya están empezando a ser edificados. Pero ¿qué fue lo que hizo, hermano? Nehemías. Dice en el versículo 9 del capítulo 4 de Nehemías: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos día y noche. Oramos y el siguiente paso, pusimos guardia
día y noche. La palabra del Señor dice: velad y orad, pues porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando a quien devorar. Velad y orar. Levanta guardia, hermano, por tu viña, día y noche. Levanta esa torre, hermano, en medio de tu familia, esa torre vigilante, esa torre que esté al tanto de lo que hace tu viña. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Verdaderamente te estás ocupando de la situación? En la actualidad, hermano, los medios de comunicación, los medios de internet, les están abriendo a nuestros hijos un camino fácil, pero también un camino de perdición, hermano. En la escuela de mi hijo nos hacía mención la orientadora y nos decía: tengan cuidado con sus hijos, con los medios de comunicación. Y se levantaba una mamá y decía: sí es cierto lo que la orientadora está diciendo. Dice: a mi hijo se le salió decirme a las 9 de la noche, ya me voy a ir a dormir porque a las 12 todos se conectan. Se le salió al hijo decirle eso a la mamá. Y dice la mamá que ella no lo regañó, no lo tomó en cuenta y se esperó a ver qué pasaba. Se fue a dormir aparentemente el niño y se levantó, fue a ver la mamá a las 12 de la noche. Oh, sorpresa, o más bien ya lo sabía porque el niño lo había dicho. Él estaba frente a la computadora a las 12 de la noche. Y la mamá nos comentaba, y lo más sorprendente de todo es que muchos, o la mayoría de sus amigos, estaban conectados a esa hora. Y nos quedamos. Me acuerdo que en una ocasión yo estaba preparando mi clase bíblica para niños y quería unas ayudas visuales. Y metí el versículo de la Biblia que estaba buscando y me abre un portal pornográfico y me espanté. Dije: ay, tal vez le apachurré algo mal. Y no, hermano, en la dirección que yo estaba buscando decía la cita bíblica, pero tenía una página pornográfica. Y yo me espanté y me empecé a preocupar por mi hijo. Y dije: ya no le voy a dejar el internet. Ciertamente no podemos privar a nuestros hijos, hermano, de varias cosas, porque ahorita es una herramienta útil el internet que incluso se las piden en la escuela. Pero sí debemos y tenemos la responsabilidad de ser vigilantes. Vigila, hermano, lo que está haciendo tu hijo. Vigila lo que está haciendo tu hija. No la dejes, no lo dejes, hermano, porque eso puede ser una arma de destrucción para su vida. Y yo sé que ahorita los jovencitos hasta me están viendo así de reojo diciendo: ¡qué bárbara! Pero créanme, adolescentes, jóvenes, cuando yo era adolescente, apenas mi hermana Liz lo estaba diciendo el lunes cuando estaba predicando, nosotros no tuvimos vida privada. Ni en la adolescencia ni en la juventud tuvimos vida privada. Y yo me acuerdo que yo me molestaba y yo le decía: no, pues que ¿por qué? ¿Por qué no me das mi tiempo? ¿Por qué no me das libertad? ¿Por qué no me dejas salir? Porque eso sí, nunca había permisos, nunca había nada y no en la casa. Y yo me enojaba. Decía: ¿por qué? ¿Por qué? Y una vez le dije a mi papá: es que no puedo tener vida privada. No, no puedes. Esa fue la respuesta que me dio él. No puedes. Porque si algo te afecta a ti, me afecta a mí. Porque lo que te va a doler a ti, me va a doler a mí. Porque eres mi herencia. Porque eres mi regalo que Dios me dio. Y ahora yo lo puedo comprender, hermano. Tal vez en el momento me enojaba, tal vez en el momento me iraba y me decía: no me dan mi privacidad, no me dejan salir. Pero ahora yo lo comprendo y quiero mantener a mi hijo en un cuarto encerrado. Y no lo quiero dejar salir porque tengo miedo de que algo le pase y lo quiero proteger y lo tengo que cuidar. Pero yo sé que también tiene que salir y
desenvolverse. Pero ahora yo me preocupo, hermano, y vigilo. Y tal vez me falta. Y el Señor nos ha dado a nosotros, a mi esposo, a mí y a mí, advertencias, que tengamos cuidado con nuestro pequeño, porque quiere ser dañado. Y nos duele, hermano. Decimos, ¿por qué, Señor? Y nos empezamos a ocupar de la situación, a cuidarlo, a vigilarlo. Y se nos olvida de repente. Empezamos a ver que ya todo está tranquilo y como que se nos olvida. Y empezamos a bajar la vigilancia. Y viene de nuevo el Espíritu Santo y nos recuerda por medio de otra persona. Y de nuevo nos podemos poner vigilantes, hermano. Y a veces así somos como papás. Cuando los vemos tranquilos, que no están haciendo nada, estamos tranquilos. Cuando empezamos a ver que hay alguna alteración, nos ocupamos y órale rápido. Pero aquí la palabra del Señor y algo estratégico que hizo Nehemías fue levantar vigilancia día y noche. No bajar la guardia, no descuidar a tu viña, hermano, porque en el momento que tú cierres los ojos, el enemigo, hermano, anda velando, anda cuidando. En la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis, nos hace mención acerca de la iglesia de Sardis. Sardis fue una ciudad, hermano. El contexto histórico de Sardis, de la ciudad de Sardis, en la palabra del Señor le hace mucha mención a esta iglesia: sé vigilante. ¿Y sabe por qué el Señor le decía sé vigilante a Sardis? El contexto histórico de esta ciudad, hermanos, Sardis era una ciudad amurallada, una ciudad protegida, una ciudad donde nadie podía entrar. Sardis quería ser conquistada y los enemigos estaban afuera vigilando. Era una ciudad amurallada, alrededor de ellas, el contexto histórico, esto nos lo dice, había guardias vigilando atrás de la muralla. Estaban al pendiente y nada ni nadie los podía conquistar. Pero Sardis fue conquistada. ¿Y sabes por qué fue conquistada, hermano? Un soldado perdió su yelmo, perdió su casco. Bajó la guardia y fue a buscar su casco. Los enemigos estaban alertas y ocuparon esa oportunidad para conquistar a la ciudad de Sardis. Por un soldado que se durmió y que se le perdió el casco, hermano, esa ciudad inconquistable fue conquistada. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Sardis: sé vigilante. Les recuerda, debes de vigilar, porque tú crees que todo lo tienes bajo control, pero en cualquier momento, si no eres vigilante, el enemigo te puede atacar, hermano, y puede atacar tu viña y destruirte. Y es lo que más nos duele, hermano, ver a nuestra viña dañada. Monta guardia, hermano, día y noche. Ocúpate. Clama al Señor, pero eso no es suficiente. También debes de poner de tu esfuerzo y vigilar qué es lo que está pasando. No bajes la guardia, hermano. Y tampoco les digo, mantente a tus hijos así, corrígelos solamente. Y hay algunos que aconsejan mucho, pues ya con la vara, ¿no? Y varazos, y gritos, y pura corrección. ¿Sabes que nuestra viña necesita amor? Lo hemos escuchado varias veces, que para que una planta crezca bonita, crezca hermosa, dé frutos hermosos, dé flores bonitas, se le debe de regar y se le debe de cuidar, pero también se le debe de hablar. Mantén comunicación, hermano, con tus hijos. Aunque ya sean grandes, mantén comunicación. Nunca pierdas esa comunicación con tus hijos.
Demuéstrales tu amor, demuéstrale que les amas, demuéstrales que te preocupas por ellos, porque a veces solamente la angustia que los papás tenemos nos las pasamos regañando y llamando la atención, y es que esto, y es que el otro, y es que no te portas bien, y es que allá, y es que acá. Pero nos falta, hermano, la clave principal, que es el amor. El amor, hermano. En una ocasión les preguntaba a un grupo de jóvenes, a mí los hice escribir: ¿hace cuánto que tu papá te regañó? Y algunos le pusieron: antes de venir a la iglesia. Pero también hacía otra pregunta: ¿hace cuánto tu papá te dijo o tu mamá te dijo que te amaba? Y sabes, uno sí dijo ayer, pero otros ponían hace un mes, hace 2 meses. Nunca he escuchado que mi papá me diga te amo. Eso es lo que a veces nuestros hijos piensan, hermano. Corrígelos, instrúyelos, pero lo principal, ámalos. Hazles saber tu preocupación, hazles saber que tú estás ahí presente y que si los corriges es porque los amas. Debemos, hermano, cuidar esa hermosa viña que Dios nos dio. Cuando son pequeños es fácil demostrar amor, pero cuando van creciendo y nos van sacando así como que canas verdes es difícil. Pero es nuestra viña. Yo hasta la fecha les puedo decir que yo tengo 33 años. Mi hermano menor tiene 28 años. Y a pesar de que somos hombres y mujeres hechas y derechos, hasta la fecha nuestros papás nos siguen llamando la atención y nos siguen regañando. Y nos siguen jalando así que, no la oreja, pero sí nos dicen: estás mal, estás mal. Porque mi mamá siempre lo ha dicho: el que te hayas casado no significa que dejes de ser mi hija. Sigue siendo mi ocupación, sigue siendo mi preocupación y te voy a seguir diciendo, así que aguántate. Así me dice. Y yo ya soy casada. Porque yo ahora lo comprendo y digo, yo sé que si algo me lastima a mí, les va a lastimar a ellos también. Amén. Gloria a Dios. Ama a tu viña, hermano. Protégela. Cuídala. Yo en una ocasión le decía a mi hijo y se me pone rebelde: ay, mamá, es que ¿por qué me obligas a estudiar y que no sé qué diga? Le digo: porque yo me estoy preocupando ya por mis nietos. Está chiquito mi hijo. Porque son mi herencia. Lo que Dios te ha dado en tus manos, hermano. Tal vez no tengas hijos, pero debes de cuidar a tu esposo, a tu esposa. Procurarlos, amarlos. Porque solamente tal vez ahorita me referí al cuidado de los hijos. Pero dentro de tu viña también entra el cuidado hacia tu esposa, hacia tu esposo. Ama a tu esposa, cuídala, mímala, procura por ella. Esposa, procura a tu esposo, guárdalo, atiéndelo, no lo descuides. Para que haya éxito en nuestras familias, hermano. Porque los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien, son de paz, son de amor, hermano. Y nos debemos de preocupar, pero también ocupar de la situación. Amén, hermano. Amén. Ponte en esta hora sobre tus pies. El Señor ahora, hermano, te está llamando para que tengas cuidado de tu vida. Y si tus hijos están ahí al lado, hermano, pasa con ellos. Pasa con tus hijos.
si tal vez tú no quieres pasar a este lugar, hermano, abraza a tu hijo o abraza a tu hija en el lugar donde están. Abraza a tu esposa, abraza a tu esposo, porque esa es tu familia. Músicos, ¿nos podrían acompañar con algo, por favor? Una alabanza. Y en esta hora vamos a levantar un clamor, hermano. Yo sé que el enemigo quiere destruir familias. Quiere destruir hogares, hermano. Pero hoy el Señor nos llama a ser vigilantes. Vigila tu herencia. Guárdala. Cuídala. Protégela. Dile en este momento a tu hijo: te amo. Eres lo más preciado que tengo. Eres mi herencia hermosa. Presenta en esta hora a tus hijos delante del Señor. Presenta a tu esposo. Presenta a tu esposa delante del Señor. Y dile al Señor: Señor, quiero guardar la viña que me has dado, Señor. Perdóname, Señor, porque ciertamente a veces nos ocupamos, Señor, por cosas, tal vez el trabajo, tal vez los quehaceres de la casa, y descuidamos lo más hermoso que tú nos has dado, Señor, que es nuestra familia. En esta hora, Señor, nos queremos ocupar. Ve, mi Señor, como el enemigo quiere destruir, Señor, los hogares, quiere destruir las familias, Señor. Pero en esta hora, Señor, levanta un vallado, Señor, alrededor de tus hijos, Padre Celestial. Manda a tus ángeles, Señor, que acampen, que guarden cada familia, Señor, de tu pueblo.